Lo obligaron a casarse con una mujer 30 años mayor, todo para quitarle la tierra que había heredado de su padre. Su propia madre y Julia Randall, la ex de su padre, lo usaron como una ficha legal en un juego de poder que llevaban años controlando. Pero Logan no solo rompió el silencio, también contraatacó con algo que ellas jamás esperaron. Y ahora escucha bien. Lo que ocurrió después cambió las reglas para siempre, y sí, la justicia al final habló más fuerte que el apellido. Montana, Estados Unidos, tiempo presente. Ese día no hubo toga de graduación, no hubo discursos ni fotografías bajo globos ni abrazos con compañeros. Cuando Logan Jenkins cumplió 18 años, en lugar de celebrar su paso a la adultez, fue citado a la corte del condado de Meadow Creek. A las 10 a.m. en punto. Vestía una camisa que le quedaba un poco grande, la mirada fija en el suelo y un temblor sutil en las manos. Lo escoltaban 2 abogados, uno mayor, de voz firme y modales secos, el otro joven, con cara de no querer estar allí. A su lado, rígida como una estatua, se sentaba Susan Jenkins, su madre. Traje oscuro, perlas discretas, el cabello perfectamente recogido. Sus ojos no buscaban a su hijo, solo miraban al juez. Sus dedos jugaban con un bolígrafo de plata mientras hablaba con voz controlada, casi clínica. Su señoría, mi hijo ha ganado la reputación de nuestra familia. Ha tomado decisiones impulsivas que ponen en riesgo la estabilidad del negocio que construyó su padre. Y como figura legalmente responsable de su participación heredada, solicito que cumpla con los términos del fideicomiso familiar. Y se une en matrimonio con la titular mayoritaria de la empresa, la señora Julia Randall. Logan levantó los ojos. ¿Qué? Eso es una locura. No pueden obligarme. Pero nadie en la sala se movió. El juez hojeaba documentos. Los abogados susurraban entre ellos. Y Julia, sentada con las piernas cruzadas a solo 3 metros de él, no mostraba ni un atisbo de sorpresa. Solo una media sonrisa. Tenía 50 años. Era dueña del 51% de la finca ganadera que había pertenecido al padre de Logan. Y también había sido su expareja. Todo estaba redactado, firmado y selado. El fideicomiso establecía claramente: para conservar su parte en la propiedad, el beneficiario deberá cumplir con las obligaciones familiares indicadas en los anexos, allí sí del acuerdo original, incluyendo los pactos de sucesión y alianzas estratégicas entre partes. Traducción legal: si Logan quería conservar lo que era suyo por sangre, tendría que casarse con ella. Protesto, grito, intentó irse, pero la ley estaba del lado del papel, y el papel tenía la firma de su padre muerto. Días después, en una pequeña iglesia rural, sin flores ni invitados, con un viento seco soplando entre las grietas de los bancos, se llevó a cabo la ceremonia. Un juez local, 2 testigos pagados, y el silencio incómodo de un pacto que nunca debió existir. Julia, con el cabello recogido en un mono perfecto, se acercó al oído de Logan justo después de que firmara. «Vas a ser un buen chico, Logan. O vas a perderlo todo». Él no respondió, porque en ese momento ya lo había perdido todo. Los primeros meses fueron un tormento silencioso. Nada de lo que Logan había temido antes del matrimonio lo preparó para lo que vino después. Julia no lo llevó a vivir con ella. En lugar de eso, lo instaló en una vieja cabana de huéspedes, detrás de la casa principal, una estructura de madera sin calefacción adecuada, con ventanas que crujían al menor viento. Logan dormía solo, cenaba solo, y vivía como si no existiera. La casa principal es para adultos responsables, le dijo Julia la primera noche. Tú aún no sabes lo que eso significa. Le prohibió usar la cocina principal. Si quería comer algo caliente, tenía que hacerlo en una pequeña hornilla oxidada en la cabana. Si necesitaba herramientas, tenía que pedirlas. Si necesitaba ropa nueva, debía justificarla. Y cada mañana, sin excepción, debía estar a las 5 en punto en los establos para alimentar y limpiar a los caballos. Sin falta, sin agradecimiento, durante el día, Julia daba órdenes al personal como si él no estuviera allí. Y cuando él intentaba opinar, aunque fuera sobre los animales que cuidaba día y noche, ella lo interrumpía en seco. Tú aquí no decides nada, eres solo un nombre en un papel, pero no bastaba con ignorarlo. Frente al personal lo humillaba. ¿Ven a este niño? Se cree dueño de la finca, pero no sabe ni cómo plantar una zanahoria sin que se le caiga el mundo encima. Este es mi pequeño adorno legal, un anillo en el dedo y una carga en la contabilidad. En los documentos, Logan figuraba como copropietario de la finca,
En la realidad, era un trabajador invisible y un prisionero sin rejas. A veces pasaban días sin que nadie le dirigiera la palabra. Solo escuchaba pasos que no se detenían frente a su puerta, puertas que se cerraban sin esperarlo, voces que bajaban el tono cuando entraba a una habitación. Y entonces, una noche de lluvia, todo se quebró. Logan salió bajo la tormenta sin abrigo, con el corazón golpeando fuerte y los pensamientos revueltos. Subió la colina detrás del rancho y se detuvo allí, solo, empapado hasta los huesos. Desde donde estaba, podía ver la luz cálida de la ventana del dormitorio de Julia. Esa luz parecía decirle que nunca pertenecería a ese mundo, que estaba fuera, para siempre. En su mano temblaba un sobre de papel ya húmedo, una carta que había legado ese día, firmada por su madre. Te lo buscaste tú solo, te advertimos, esto es la vida adulta. Él la leyó 3 veces. Luego, lentamente, fue rasgando el papel, pedazo por pedazo, hasta que ya no quedaba más que pulpa empapada en su palma, y entonces, sin gritar, sin romper nada, rompió por dentro. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia, no por rabia, ni siquiera por miedo, sino porque ya no sabía cómo escapar, porque cada puerta parecía cerrada, porque el mundo entero parecía haber decidido que su voz no importaba. Y allí de pie sobre el lodo, con los pies descalzos y el alma vacía, Logan sintió que no estaba vivo, solo enterrado en vida, esperando un día que nunca llegaría. Todo cambió el día que la vio a Ella. Fue una tarde cualquiera, mientras ayudaba al viejo Hank, el mecánico de la finca vecina, a cargar unas ruedas oxidadas en el camión. El aire olía a aceite y pasto húmedo, y el sol apenas asomaba entre nubes cargadas. Allí, entre cajas de productos lácteos y una nevera portátil, estaba Cassie. Tenía el cabello recogido con una panoleta vieja, una camiseta manchada de trabajo y las manos firmes de quien lleva años sosteniendo un mundo que nadie ve. Vendía leche, queso y mantequilla para el mercado local. Para ayudar en casa, dijo con una sonrisa suave. Tengo 2 hermanos pequeños. Ellos aún no entienden por qué mamá ya no está. Logan no supo qué decir. No estaba acostumbrado a conversaciones sin cálculo, sin juicios. Sobre todo, sin preguntas incómodas. Pero Cassie no preguntó por el anillo en su dedo. No mencionó a Julia. No le dijo lo siento, ni qué raro todo esto. Solo lo miró a los ojos y vio, no el nombre, no la historia que otros contaban, sino la mirada de alguien atrapado, haciendo todo lo posible por seguir en pie. Pasaron semanas antes de que volvieran a cruzarse, y cuando lo hicieron, fue con naturalidad. Una charla breve, una sonrisa compartida mientras él cargaba heno y ella llenaba bidones de agua. La tercera vez, casi le llevo pan casero. Sé lo que es vivir en una cabana con una cocina que no funciona, dijo, encogiéndose de hombros. Y así comenzó algo pequeño, silencioso. No una historia de amor aún no, pero sí una grieta en la prisión de Logan. Casi nunca hablaba más de lo necesario, pero cuando lo hacía, sus palabras iban directo al centro. Una tarde, mientras revisaban papeles viejos que Logan había guardado en secreto, contratos, recibos, copias de transferencias sospechosas, ella se detuvo y dijo, no creo que debas vivir en una jaula, Logan. Aunque esa jaula la hayan construido tu madre y sus abogados con letras pequeñas y tinta negra. Él la miró. Por primera vez, sintió que no estaba loco por querer salir. Ella lo ayudó a organizar documentos, a entender cláusulas legales que siempre lo habían abrumado. Le explicó términos que había leído 1000 veces sin comprender. Y una noche, mientras él dudaba si tenía sentido seguir luchando, casi le tomó la mano y dijo con toda la calma del mundo, si tú estás dispuesto a pelear, yo me quedo a tu lado. Fue la primera vez en mucho tiempo que Logan creyó que no estaba solo. 16 meses después, Logan Jenkins volvió a sentarse en una sala del tribunal del condado. Pero esta vez no como acusado, esta vez como demandante. Vestía una chaqueta sencilla, el cabello recogido hacia atrás y una expresión firme. A su lado casi, firme, callada, con la mano entrelazada con la suya. Su abogado, un joven de apenas 24 años, rostro sereno, mirada determinada. Se levantó con una carpeta llena de documentos marcados, grabaciones y declaraciones juradas. Su señoría, comenzó. Este caso no es sobre papeles, es sobre poder.
sobre cómo una estructura familiar fue usada como instrumento de coerción y manipulación. Aquí están los documentos financieros que demuestran desviación de fondos sin consentimiento del copropietario. Aquí las grabaciones donde la señora Julia Randall admite haber presionado emocionalmente a mi cliente, y aquí los testimonios del personal de la finca, describiendo un patrón de abuso sistemático. En la banca opuesta, Julia Randall parecía irreconocible, pálida, tensa. Las manos le temblaban mientras escuchaba. Ya no estaba en control. Ya no dictaba las reglas. Cada palabra era un ladrillo más en la demolición de su poder. Cada evidencia, una grieta más en la fachada que había construido durante años. El juez, un hombre de edad avanzada con gesto serio, revisó todo en silencio. No hubo gritos, no hubo discursos emocionales. Solo hechos, precisos, irrefutables. Finalmente, después de 3 horas de audiencia, el juez tomó aire y pronunció. Este tribunal declara que el matrimonio fue celebrado bajo presión indebida y sin consentimiento pleno. Queda anulado de forma inmediata. Asimismo, se determina que la señora Randall incurrió en actos de abuso de poder y administración indebida de recursos compartidos. Por lo tanto, su participación activa en la dirección de la empresa queda revocada. La propiedad de las acciones será transferida a un fideicomiso neutral hasta que el señor Jenkins cumpla 25 años. Silencio. Julia no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Por primera vez no tuvo nada que responder. Logan respiró hondo. No sonrió. No celebró. Simplemente se levantó. Tomó la mano de Cassie y caminó hacia la salida. Bajo la mirada fija de los reporteros, los abogados y los curiosos. Afuera, los micrófonos se alzaron. Las cámaras giraron hacia él. Alguien le gritó. Logan, ¿tienes algo que decirle a la gente? Se detuvo. Solo por un segundo. Y con voz clara, sin necesidad de levantarla, dijo, nunca dejen que les digan con quién deben vivir, ni siquiera si viene de su propia familia, y siguió caminando, en silencio, libre. Un año después del juicio, Logan Jenkins se levantaba cada mañana antes del amanecer, no por obligación, sino porque por fin tenía una vida que era verdaderamente suya. Su finca era pequeña, 2 vacas lecheras, una docena de gallinas, un invernadero improvisado y un tractor que a veces se negaba a arrancar, pero para él era un imperio de libertad. Allí no había contratos con cláusulas ocultas, no había gritos ni puertas cerradas. Solo tierra, trabajo y paz. Él y Cassie se casaron en una ceremonia sencilla. No hubo flores costosas ni listas de invitados. Solo ellos dos, un pastor de voz suave y un cielo anaranjado que abrazaba los campos al atardecer. Esto es suficiente, ¿verdad? Le susurró Cassie. Es más de lo que alguna vez soñé, respondió Logan. Underscore, 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 underscore. Con el tiempo, su historia comenzó a circular, primero como rumor, luego como referencia en reuniones comunitarias, después como tema central en programas de protección juvenil agrícola. El muchacho que venció un matrimonio impuesto se convirtió en algo más grande. Un símbolo. No por fama, no por interés, sino porque representaba lo que muchos habían callado durante años. En el condado de Meadow Creek, durante más de 3 décadas, existieron acuerdos no oficiales entre familias ricas para preservar tierras y gerencias a través de alianzas familiares. Nadie los llamaba como eran, pero todos sabían, y nadie hablaba. Hasta que Logan rompió el silencio. Comenzó escribiendo artículos en el boletín local sobre derechos de gerencia y consentimiento legal. Luego lo invitaron a escuelas rurales para hablar con adolescentes sobre libertad personal y decisiones informadas. Después lo buscaban estudiantes de derecho, activistas del medio rural, incluso pequeños agricultores que nunca se atrevieron a denunciar lo que vivieron. No era político, no era celebridad. Solo era un joven que había caminado por el fuego, y no se quemó. Un día, frente a una audiencia en una feria agraria, con el micrófono en la mano y la voz tranquila, Logan dijo, me obligaron a casarme para quitarme la voluntad, para convertirme en una firma en un papel. Pero fue en ese infierno donde encontré mi fuerza. A veces, las raíces más fuertes nacen de la tierra más podrida. Hubo silencio, y luego aplausos,
No efusivos, no teatrales, sinceros. Como la vida que él construyó, con sus manos y con su voz. Habían pasado 2 años desde aquel juicio que cambió todo. Logan y Cassie vivían en calma, no lujos, no excesos, solo tierra, trabajo y silencio. Sus días eran simples: ordenar al amanecer, revisar cultivos, preparar pedidos para el mercado. Por las noches compartían café frente a la chimenea, sin más ruido que el canto de los grillos. Pero esa tranquilidad se quebró una mañana de abril, cuando el cartero dejó un sobre grande, con el sello oficial del juzgado del condado. Logan lo sostuvo entre sus manos sin abrirlo, como si ya supiera lo que venía dentro. Casi lo observó desde la mesa, dejando lentamente su taza de té. Él rompió el sello, leyó, volvió a leer, y luego cerró los ojos por un momento, como si el aire se le hubiera ido. Era una nueva demanda. Susan Jenkins, su madre, y Julia Randall, ahora representadas por el mismo bufete de abogados, habían presentado un reclamo conjunto ante el tribunal. Alegaban que el terreno donde Logan construyó su nueva finca pertenecía legalmente al antiguo fideicomiso familiar de los Jenkins, y que su uso constituía una ocupación indebida de patrimonio corporativo no liquidado. En palabras más simples, querían quitarle todo. Solicitaban la confiscación de la vivienda, los establos, las herramientas, los animales, incluso los objetos personales adquiridos durante ese tiempo, argumentando que eran producto de usufructo ilícito sobre terreno heredado. Casi tomó el documento. Leyó en silencio. Luego miró a Logan. Esto no es justicia. No están buscando reparar nada. Quieren verte de rodillas, hasta el final. Logan se pasó una mano por el rostro. Respiró hondo. En el encabezado del expediente, su madre aparecía identificada como única representante activa de la dinastía agrícola Jenkins Randall. Ese título no era casualidad. Era un mensaje, un recordatorio de que para ellos él seguía siendo solo una pieza rebelde del linaje, y que aún les quedaba poder y rencor. Pero Logan ya no era el joven de 18 años que firmó en silencio. Ahora entendía que los ataques más peligrosos no siempre vienen con gritos, sino con celos notariales y tinta negra. Miró a Cassie, luego al campo que se extendía tras la ventana, y comprendió: esto ya no era solo una disputa por tierras. Era una guerra abierta, y él estaba listo para pelearla. Logan decidió que esta vez no iba a esperar el golpe, no más defensa, no más silencio. Esta vez, él daría el primer paso. Volvió a contactar al joven abogado que, años atrás, lo había representado durante el juicio que anuló su matrimonio. El mismo que Cassie había encontrado cuando todo parecía perdido. Ahora, con más experiencia y reputación, aquel abogado aceptó sin dudarlo. Vamos a hacer esto bien, pero esta vez, no solo para ti, le dijo. Presentaron un contrademanda integral, no solo por intento de expropiación ilegal, sino también por uso indebido de recursos del holding Jenkins Randall con fines personales, abuso fiduciario, coacción indirecta y manipulación de estructuras familiares con fines de lucro. Comenzó entonces un proceso judicial de alta tensión, que captó la atención de medios locales y asociaciones rurales. Durante 3 semanas, la sala estuvo llena de testigos, contadores forenses, ex empleados administrativos del holding, antiguos arrendatarios que, bajo juramento, revelaron cómo Susan Jenkins orquestó transferencias simuladas para consolidar poder dentro de la compañía familiar, agricultores que perdieron tierras tras firmar contratos que no entendían completamente, documentos que mostraban años de movimientos bancarios ocultos, triangulaciones financieras y pagos de consultoría que terminaban en cuentas personales. El abogado de Logan, de pie frente al juez, resumió con firmeza: todo lo que tocaban se convertía en un arma de control, tierra, herencias, vínculos. Durante décadas usaron el apellido como escudo y la estructura legal como lanza. Pero hoy, frente a este tribunal, hay un hombre al que no lograron destruir. Y ese hombre está aquí para desmantelar el sistema que los protegía. Susan y Julia escuchaban desde su mesa, no respondían, solo tomaban notas. Pero el temblor en sus manos decía lo que sus rostros no se atrevían a mostrar. Underscore. En la última audiencia, le ofrecieron a Logan leer un discurso preparado, pero él negó con la cabeza. Se puso de pie, caminó al centro, y con voz firme,
Clara, mirando al juez, pero también a todos los que lo escuchaban, dijo: me obligaron a casarme. Me quitaron la juventud. Me convirtieron en una propiedad con nombre y apellido. Me rompieron todo lo que era. ¿O eso creyeron? Hizo una pausa. El silencio era absoluto, pero sigo aquí, de pie. Y no estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por todos los que fueron silenciados antes que yo, por quienes nunca tuvieron una audiencia, por los que se rindieron creyendo que nadie los escucharía. Unos segundos después, regresó a su lugar. El juez asintió levemente. La decisión será emitida dentro de los próximos 30 días, anunció, y se levantó la sesión. Cuando el juez pronunció el veredicto, el silencio en la sala fue total. Este tribunal declara que las acciones de Susan Jenkins y Julia Randall constituyen abuso de poder, violación de obligaciones legales fiduciarias y un intento sostenido de obstruir la actividad de un emprendimiento independiente con fines personales y vengativos. Los cargos fueron desestimados, todas las reclamaciones contra la finca de Logan quedaron anuladas, pero hubo más. El tribunal falló a favor de una compensación integral por daños morales y económicos, obligando al holding Jenkins Randall a pagar una suma de $450,000 al demandante. Logan no sonrió, no hizo gestos, solo cerró los ojos por un instante, como quien libera un peso que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. Underscore 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 afuera, frente al juzgado, lo esperaba una multitud. Periodistas, fotógrafos, curiosos, algunos alzaban micrófonos, otros gritaban preguntas. Logan, ¿qué siente al haber ganado? Tiene algo que decirle a los jóvenes agricultores del país, pero él no dijo nada. Solo tomó la mano de Cassie, entrelazó los dedos con los suyos, y caminaron juntos por la calle. Sin prisa, sin miedo, como quien, por fin, ha recuperado el derecho de vivir a su manera. Underscore 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 underscore. Pasaron 6 meses. La finca creció un poco, pero Logan no buscaba expandirse. Invirtió buena parte de la compensación en la creación de un cooperativo para pequeños agricultores, un fondo solidario que ofrece asesoría legal gratuita, herramientas y acceso a mercados sin intermediarios. No lo hizo por revancha. Lo hizo para que nadie más tuviera que sentirse atrapado como él lo estuvo, para que la palabra libertad dejara de ser promesa y se volviera semilla. De Julia no se supo más. Susan se mudó a Arizona, donde ya nadie recordaba su apellido ni su legado. Y en la entrada de la finca de Logan, una mañana de otoño, apareció un cartel de madera recién pintado a mano. Tierra libre. Para corazones libres. Underscore 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 underscore. Días después, un niño del rancho vecino pasó con su padre y lo vio desde lejos cosechando bajo el sol. Papá, ¿ese no es el muchacho al que obligaron a casarse? Preguntó curioso. El padre miró al horizonte y respondió, con una sonrisa tranquila: no, hijo. Ese es el hombre que le enseñó a todos que la libertad se puede recuperar, aunque estés solo.